Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula sobre imigrar no exterior, ir para o exterior, começar uma nova vida no exterior. Mas hoje eu tenho o privilégio de estar falando com o Rabino Youssef. Vamos adquirir uma viagem incrível com toda a experiência que ele tem, já viajando por vários países do mundo. Então, bem-vindo, Rabino Youssef. Conta um pouco da sua experiência e todos esses lugares que você já visitou no mundo. E fica à vontade para falar o que você quiser. Bueno, primero shalom, shalom a todos. Antes de todo le quiero decir que tenemos un mundo muy lindo, muy lindo. Hay problemas, hay guerras, hay esto, hay el otro, pero tenemos que entender que el mundo tiene mucho más belleza, mucho más gente linda y gente buena que mala. Para mí esa es la primera cosa importante que hay que salir a ver, no nada más las noticias malas que te traen, sino ver el mundo verdadero que hay alrededor de nosotros. Y en cualquier lugar donde voy, es la primera cosa que busco y siempre lo encuentro. E quantos lugares já visitou pelo mundo? Bueno, 122 países, aparte algunos territorios como Curazao, Gibraltar y esto, pero en países 122 y la idea es llegar a todos. Ah, e quando você quer chegar a todos esses países? Mira, en algunas cosas, por ejemplo, en algunos países viví como parte de la vida, en Europa un poco, en Canadá unos meses, Estados Unidos, y con la familia en México unos años, en Colombia 2 años, en Guatemala más de 4 años. Y ahora estamos entre Israel y Guatemala, América Latina, y tal vez el próximo año un poco lejano Oriente. Para mí es la parte más importante de la vida, es aceptar cambios, porque los cambios son positivos. Y si nosotros notamos en la historia, por ejemplo, unos de los que más desarrollaron el mundo moderno, tanto en la filosofía, economía, Adam Smith, David Hume, y todo lo que John Locke, son de Britania, ingleses. ¿Y por qué ellos? Por una razón muy sencilla, porque ellos dominaron un cuarto del mundo, vieron tantas culturas diferentes que obligatoriamente se desarrollaron. Y es la misma respuesta que siempre doy, que me preguntan si los judíos son más inteligentes, y yo digo que no, sino ellos vivieron en tantos países, en tantos años en la historia, se han movido en más de 116 países. Entonces, ese le trajo obligatoriamente el desarrollo. Lo que sabe mover, lo que sabe cambiar, es la receta del éxito. Por ejemplo, Europa dominó casi todo el mundo y por eso en el mundo tenemos los mismos conceptos de 7 días de la semana, de matemática en lapsos de días, porque viajar de un lugar a otro lugar en África o en Australia era muy difícil. Exacto. Pero en Europa era muy fácil, entonces tenían interacción con tantas culturas. Y Grecia, pues, todos son islas, entonces todavía más. Entonces así podemos notar en el mundo. Y en cambio, los lugares más pobres del mundo son alrededor de Ecuador, Colombia, Ecuador, Malesia, Filipinas, Uganda. ¿Por qué? Porque el clima no cambia, la gente no aprende a cambiar y eso influye uno al otro. Los países que hay cambios radicales de clima, hay mucho más riqueza, a menos que haya un factor como comunismo en Rusia y otras cosas, pero influye mucho, es decir, cada cosa del cambio influye mucho en nosotros. Pero yo me di cuenta mucho de mi experiencia de vivir en Alemania, donde viví 2 años, y mi marido decía eso, ¿no? Que desde su perspectiva, realmente la parte climática, y yo nunca había parado para pensar eso, era lo que hacía la Alemania estar bastante desarrollada, porque la gente tiene que anticipar todo porque va a llegar el invierno, entonces tienen que trabajar duro para que cuando llegue el invierno tengan lo que necesitan, ¿no? Para comer, para estar cómodos, ¿no? Y realmente cuando uno ve la Europa, por las estaciones climáticas, son súper desarrollados y cuando miramos a países donde la temperatura no cambia, ¿no? Estamos como un poco estagnados. Se nota eso, ¿no? Yo nunca había pensado y escuchándote hablar, realmente yo creo mucho en eso y claro, uno está ahí, estudia y ve que existe científicamente eso, esa cuestión del cambio climático. Y hablando un poco ahora desde una perspectiva de su experiencia personal, de vivir en tantos países, como comentaste, Canadá, México, ya está pensando en el próximo cambio. Cuenta lo que recomiendas, qué aprendiste, qué quieres decir a la gente que escucha aquí como mensaje de lo que es importante tener en cuenta cuando se cambia de país. Bueno, lo más importante es hacerle caso a la esposa. Si ella no quiere estar en un lugar, entonces no quedar ahí, porque si ella no está contenta en un lugar, yo lo aprendí, no hay que quedar ahí. Es decir, si tú quieres desarrollar tu vida, tu carrera, lo que sea, no a costa de tu familia. Es decir, tienes que estar con los ojos abiertos, que tu esposa está contenta, o en caso al revés, la esposa al esposo. Los niños muy importante, porque a veces nosotros nos gustan los cambios y a los niños no.
no se adaptan, ¿no? No adaptan, tal vez tienen problemas en el colegio, tal vez tienen problemas aquí. Entonces nosotros pensamos a veces del punto de vista nuestro, pero debemos de pensar y sentir el punto de vista de ellos, entenderlos, tener empatía con sus problemas y no decir, no, tranquilo hijo, mañana se va a arreglar. No despreciar a los problemas de los hijos o de la esposa. Y yo lo aprendí en carne propia, yo no sabía esto. Y yo pensé una cosa y en la vida me enseñó otra cosa. Yo creo que antes de cualquier otra cosa es lo más importante abrir los ojos, abrir el corazón, de entender que si tú haces cambios solo, lindo, si sos soltera, soltero, vaya a cambiar cualquier lugar, no hay problema. Pero si llevas familia contigo, lo primero antes de dinero, antes de cualquier otra cosa, que también la necesidad de ellos, cómo lo puedes hacer que ellos estén más contentos. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que con mi esposa ella sabe, tiene seguridad, que si ella no quiere un lugar, nos vamos. Y así pasó. Entonces, esa seguridad le dio más confianza y más tranquilidad. Entonces, para mí, yo creo de todos los puntos, ese es el primer punto más importante que hay que tomar en cuenta. Y desde una experiencia personal y también mirando un poco desde una experiencia de la familia, las diferencias de las culturas, ¿qué has aprendido con todo eso? Que primero, y creo que es el aprendizaje más grande para mi vida personal, es que vemos tantas culturas diferentes, una vez en África o en Papúa Nueva Guinea o en Australia o lo que sea, vemos gente muy diferentes, pero al final somos lo mismo. Es decir, tenemos las mismas necesidades, todos queremos comer, todos queremos tomar, todos estamos haciendo casi lo mismo, tenemos el mismo ADN, es decir, diferentes genes, pero al final es la misma receta de vida y somos iguales. Es decir, uno que es un judío en Israel puede pensar que es el mejor del mundo, pero cuando ve todo el mundo, entiende que hay otras culturas, hay otras formas de vivir, hay otras cosas. Entonces uno tiene que primero aceptar que él no es el dueño de la verdad y de las formas de vida correctas. Hay otras formas, hay otras cosas y yo creo que es un aprendizaje que uno va cada vez a desarrollarla más a través de esto. Es decir, ver gentes diferentes por fuera, pero iguales por dentro, y esa interacción con líderes religiosos, con gente de diferentes lugares, a mí me enseñó mucho. Y aparte de eso, también ver que nosotros que llegamos de países más modernos, vamos a decir, podemos aportar en países pobres que todavía tienen necesidad. Porque hay lugares donde hay gente que nacieron en una pobreza, que su familia nació ahí, que sus abuelos estaban ahí y nunca piensan que ellos pueden salir de esto. Entonces, de un lado aprender de ellos, de otro lado tratar de enseñarle a ellos lo que nosotros podemos. Entonces, yo creo que es round trip. No es one way, no es nada más tú aprendes de ellos, también puedes enseñar. Yo creo que cuando uno viaja a un lugar, tiene también que aportar algo, que hacer entregarse, algo. Entregarse también para la población. Y les digo, mis más lindas experiencias no fueron subiendo un volcán o viendo en un barco, no sé qué sea, sino interactuar con la gente, con niños. Estuve hace poco en África, en diferentes lugares, los niños tan contentos y reír. Y con poco muchas veces, ¿no? Sí, no tienen nada, pero parece que tienen todo. Todo, exacto. Entonces, cuando ustedes vayan a un lugar, no vayan a buscar nada más los lugares turísticos que todos van y hacen colas largas y después desesperan. Vayan a vivir también la cultura local. Ese le va a abrir la mente, le va a conectar más con el lugar y cuando ustedes aportan y también reciben, entonces van a generar más conexión con el lugar. Porque cuando uno hace relocation, entonces uno quiere ganar dinero, por ejemplo, por eso lo hace, porque quiere ganar trabajo. Pero cuando uno le va a dar al lugar, va a generar más sentimientos y ese relocation le va a hacer más significado también. Sí. Va a tener un significado muy, muy profundo que también está aportando, está ayudando. Ese es un mensaje que le doy a empresas israelíes que, por ejemplo, que vienen a trabajar en América Latina. Digo, ustedes vienen a hacer plata, vienen a hacer dinero, qué lindo, pero aporten algo a la población. Aporten algo de lo que ganan también, sean parte que sea una del ecosistema más fuerte. Es cierto a nivel de empresas, pero es también cierto a nivel personal. Uno siempre puede donar de su tiempo, donar de su sonrisa también, donar de algo. Lo que tenga, ¿no? Claro. Material y no material. Pero para conectar con el lugar no es nada más yo llego y recibo, no. Yo llego, recibo y doy. Entonces, esa es una cosa muy importante cuando uno cambia de país. Y yo creo que si uno lo hace de una forma correcta puede llevar una experiencia muy linda para su vida y estar abierto a recibir esos cambios. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creé un método que se llama método 3P, que es partir,
dentro de esta meta de partir, de salir a un país, a otro, todo que se necesita tener en cuenta, y lo que tú dijiste, la parte de la familia es para mí uno de los primeros pilares, ¿no? Que quien va tenga esa intención como familia y no solamente como individuo. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Y después, el segundo P es pertenecer. Entonces, cuando la gente llega a esta nueva cultura, a esta nueva sociedad, tiene que entender que tiene que hacer parte de eso. Entonces, también trabajo mucho desde una perspectiva de estrategias, cómo pertenecer, y una de las cosas que siempre estoy hablando, busque entender los programas de voluntariado, donde puede estar inseriendo, entregándose y haciendo parte de este país que te recibe o de esta ciudad que te recibe. Y el tercero P es la prosperidad, ¿no? Porque pensar solamente de llegar a un lugar y listo, quiero ganar dinero, y cuando hablo de prosperidad dentro de este pilar, es para enseñar a la gente que no es solo pensar en dinero, quizá un degrado de la prosperidad sí puede ser el dinero, pero tiene la salud, tiene la familia, tiene los amigos, tiene la diversión, ¿no? Entonces hay otros elementos dentro de este pilar prosperidad para que la gente prospere, pero no solamente pensando, ok, quiero prosperar con dinero, ¿no? Tiene trabajo, tiene todos esos otros elementos adicionales. La espiritualidad también hace parte de lo que tenemos que pensar cómo prosperar en eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y pensando en lo que tú dijiste, ¿no? De entregarse. Programas de voluntariado, existen muchos. ¿Hay alguno que tú recomiendas que la gente se enganche para buscar más informaciones en su experiencia de estar pasando por tantos países? ¿Recomienda algún programa de voluntariado?